voy a mostrarles ahora es Héctor Torres me hizo una recomendación ayer que podía hablarles de un fenómeno físico que se llama entrelazamiento cuántico. ¿Y por qué? Porque tiene absoluta relación con las matemáticas. Pero tengo que ponerlo en contexto para que se entienda un poco qué es y a qué se refiere. Y para eso tengo que explicarles varias cosas primero. No sé cuánto ahora en la charla, asumo que unos 30 minutos, ¿no? Máximo 40 minutos, no más que eso. Entonces, primero tengo que contarles algo de historia. Hay dos teorías físicas. ¿Por qué voy a hablar de física cuando en realidad esto es matemática? Porque las dos teorías son en realidad teorías matemáticas de la realidad. O sea, no hay en esta época y a partir de Newton teorías que no tengan un sustento matemático. La matemática es una parte indispensable de cualquier teoría física del mundo, ¿no? O de la realidad física, sea lo que sea que nosotros entendamos como realidad física. Entonces hay dos teorías que son las más conocidas y por lo menos las top, entre comillas. La primera es la teoría de la relatividad, que tiene dos versiones, no dos versiones, sino que dos fuentes principales. Una es la relatividad especial y la otra es la llamada la relatividad general. Y la otra teoría es la denominada teoría cuántica. Esta teoría de acá, bueno, ya sabemos que la es desarrollada por Einstein, y esta teoría de acá por científicos como Bohr, Heisenberg, Pauli, etc. Esta mira el macromundo y es una descripción geométrica de la realidad, macroscópica. Esta es una descripción fenomenológica, o sea, se refiere al fenómeno, fenomenológica del micromundo, que aquí llamo micromundo a cosas que están del orden de 10 elevado a menos 6 centímetros. O sea, eso significa 0, 16, 0 hacia acá y un 1 al final. O sea, son cosas pequeñísimas que no veo, que ninguno de nosotros ve, de hecho. Sin embargo, esta teoría da cuenta de un conjunto de fenómenos y experimentalmente permite realizar, bueno, valga la redundancia, realizar experimentos comprobables y además desarrollar técnicas basadas precisamente en la propia teoría. Lo mismo pasa con la relatividad. La relatividad es experimentalmente demostrable y es una de las teorías más exitosas. Las dos a partir más o menos de los años 25, de 1925 en adelante, 1915 en realidad, en adelante. ¿Qué es lo que dice la teoría de la relatividad? Hasta el siglo XIX, perdón, se creía que el universo tenía un sustrato a través del cual se movían todas las cosas, que era el éter. Y en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, tratando de medir cómo se movía la Tierra respecto del éter, demostraron una cuestión que era tangencial al problema, y era que la velocidad de la luz, independiente del sistema de referencia, siempre se movía a la misma velocidad. O sea, la luz se movía a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Eso, además de aniquilar la teoría del éter, permitió la emergencia de la teoría de la relatividad especial. Es decir, ningún cuerpo se mueve a una velocidad mayor que la de la luz. Aquellos que se acercan a la velocidad de la luz, digamos el 99,9,9,9%, lo que hacen es empezar a aumentar su masa, sean partículas o sean macroobjetos. Aumento de masa al acelerar partículas al 99,99% de la luz.
¿Cómo comprueba uno eso? Por ejemplo, si uno tiene un acelerador de partículas, como el gran colisionador de hadrones, que son protones, que son constituyentes de los átomos, del núcleo atómico. Entonces, cuando llega más o menos a estas velocidades, la partícula deja de acelerar. O sea, no va a acelerar más que esto, no va a llegar a velocidades superiores a esto. Pero si sigue agregando 9 hacia la derecha, entonces lo que va a pasar es que la masa de la partícula va a aumentar. Y por lo tanto las colisiones entre los protones, cuando uno pone haces en direcciones opuestas, va a ser enorme. O sea, genera grandes cantidades de energía. O sea, todo eso es medible. La teoría de la relatividad es demostrable experimentalmente, tanto en su versión especial, que tiene que ver con la velocidad de la luz, como en su versión de relatividad general, que lo que dice es que la masa de los cuerpos altera el espacio que la circunda, la estructura del espacio. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es una de las teorías, una teoría macroscópica del universo, y esta es una teoría microscópica del universo. Las dos son teorías matemáticas. Esta, más que haber sido desde el punto de vista matemático desarrollada por Einstein, es desarrollada por un matemático que se llama Marcel Grossman. Y esta teoría también es una teoría matemática de la realidad. Es que yo pienso que es una de las teorías más elegantes matemáticas respecto del micromundo. Y les voy a explicar más o menos cómo funciona, y después les voy a explicar en qué consiste el entrelazamiento cuántico y cómo ese entrelazamiento cuántico produce un problema entre esta teoría y esta que está acá. Acuérdense, recuerden lo que les acabo de decir. Esta teoría dice que la velocidad máxima del universo para un objeto es de 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente. ¿Okay? Eso quiere decir que si yo quiero transmitir la información a un sujeto que está a una cierta distancia, lo puedo hacer, pero la velocidad máxima de la transmisión de esa información es esa velocidad que yo les acabo de mencionar ahí. Insisto, todo esto está aprobado experimentalmente. El tiempo también se dilata cuando el objeto aumenta de velocidad. Si uno pone un reloj atómico sobre una nave espacial, uno puede verificar la dilatación del tiempo, si es que puede medir la velocidad de la nave espacial. Entonces, bueno, tenemos dos teorías del mundo que son teorías matemáticas. A partir de Newton, de ahí para adelante, la matematización de las teorías físicas es prácticamente una regla sine qua non para desarrollar teoría. O sea, la demostración no solamente es experimental, sino que además es analítica. Entonces, veamos qué es la teoría cuántica. La teoría cuántica surge, bueno, con un conjunto de experimentos. No los voy a decir, no les voy a mostrar primero la teoría matemática, pero sí les voy a explicar. Surge a partir de un conjunto de experimentos, por ejemplo, el de los fotones que pasan a través de una rendija. Los fotones son las partículas de luz. Entonces los fotones pasan a través de dos rendijas. Si los fotones se comportaran como partículas clásicas, o sea, como objetos, o la idealización como puntos, lo que uno debiese tener acá tiene un cañón que va disparando fotones. Lo que uno debiese tener acá como distribución de probabilidad o como distribución de fotones, obviamente debe ser una cosa así, así. Eso si fueran partículas clásicas, balas. O sea, si yo disparo con una ametralladora balas a través de estos dos ranuras que están acá, la distribución de mis balas debiese ser más o menos la siguiente. O sea, esto no quiere decir que estén acumuladas acá, sino que hay más probabilidad de que caigan en este lugar, menos probabilidad de que caigan en este, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando uno dispara fotones, se verifica un fenómeno diferente que tiene que ver con el siguiente hecho. En lugar de comportarse como objetos físicos microscópicos, como partículas, lo que sucede es que acá se produce un fenómeno de difracción, y la figura que aparece tiene una cierta forma así. La distribución es aparentemente eso. Y lo que está describiendo en realidad es la superposición de ondas. Es como si ondas estuvieran pasando por las ranuras. Bueno, eso llevó a conjeturar que estas partículas, los fotones, tienen un
un comportamiento que vamos a llamar ondulatorio y un comportamiento que vamos a llamar corpuscular. Pero eso indujo un montón de paradojas y que finalizaron en la construcción de la denominada teoría cuántica. Entonces, haciendo experimentos con instrumentos, se pudo determinar lo que después pasó a llamarse el principio de incertidumbre. Estamos hablando, insisto, de objetos muy pequeños, 10 elevado a la menos 16, principio de incertidumbre Heisenberg. El principio dice lo siguiente: supongan que tengo la posición, tengo el momentum o la velocidad. Si defino el momentum como un medio, si esta fuera una partícula clásica, no cuántica, si ese es el momentum de la partícula, esa es la energía cinética en realidad, es el momentum de eso. Y si defino la posición sencillamente como X, entonces en mecánica cuántica o a este nivel, si tengo medidas muy exactas respecto del momentum de la partícula, entonces desde el punto de vista de las medidas tengo una incertidumbre muy grande respecto de la posición de la partícula. Por el contrario, si conozco la posición de la partícula, entonces tengo una incertidumbre muy grande respecto del momentum de la partícula. Este hecho tan insignificante aparentemente tiene importancia relevante en lo que va a seguir. Eso quiere decir que yo no puedo estar seguro de lo que es la posición de una partícula. O sea, si observo un objeto y determino su momentum, es poco lo que puedo decir respecto de la posición de la partícula. Y por lo tanto, el sentido, por ejemplo, de trayectoria de la mecánica clásica. ¿Qué es una trayectoria de la mecánica clásica? Si tengo una partícula que va de A a B, es el movimiento continuo, independiente que tenga estos saltos, que describe la partícula al transitar del punto A al punto B. En cambio, en el caso de la mecánica cuántica, lo que sugieren sus creadores es que si yo tengo exactitud respecto o buena certidumbre respecto de cualquiera de estas dos variables que están acá, entonces tengo una incertidumbre muy grande respecto de la otra, pero agregan además que nada puedo decir, si sé algo acerca del momentum de la partícula, prácticamente nada puedo decir acerca de la trayectoria. Es decir, esto es inválido desde el punto de vista del conocimiento científico. Al revés, exactamente lo mismo. Si tengo mucha certidumbre respecto de esto, poco puedo decir respecto de la posición de la partícula. Bueno, esto llevó a la siguiente estructura, a postular la siguiente estructura matemática, después de bastantes años. Fíjense, en el caso clásico, si esta es la posición y esto es el momentum, son funciones, entonces aquí cumple la siguiente gracia. Multiplicar la posición de la partícula por el momentum es lo mismo que multiplicar el momentum de la partícula, que es un valor que yo puedo medir por la posición. X por P o P por X da exactamente lo mismo. 3 por 5 es igual a 5 por 3, son la misma cosa. Bueno, en el caso de la mecánica cuántica, el formalismo matemático que se deduce o que se crea a partir de este fenómeno, que es el de la incertidumbre, lleva a postular la teoría sobre la base de un conjunto de axiomas. Ahora la posición ya no va a ser esta función X que está acá, y el momento no va a ser este P que está acá. Y la estructura que se va a construir de aquí en adelante es absolutamente matemática. No importa lo que esto signifique en este momento. Pero, por ejemplo, un estado de la partícula ahora va a ser una cierta cosa que yo voy a llamar phi, que va a estar en un espacio especial, y este se llama espacio de Hilbert. Este phi representa la función de onda que tenía asociada a la partícula. Ya no sabemos lo que es la partícula tampoco. O sea, no la podemos identificar con un punto, ni siquiera desde el punto de vista de una idealización. Entonces, esta es la función de onda, y una de las interpretaciones de la mecánica cuántica dice que el módulo de phi, si la función de onda es una función compleja, o sea, lo puedo descomponer que una parte real más una parte compleja, como si fuera un número complejo. El módulo de phi es la raíz de phi 1 al cuadrado más phi 2 al cuadrado.
dice que si el módulo de esta cosa de acá es la densidad de probabilidad de encontrar la partícula en una región del espacio en donde se esté moviendo. Si se está moviendo en una recta, en la recta. Esa es una interpretación. Otros la interpretan sencillamente como una función de onda, no tiene otro significado. Esa es la densidad de probabilidad de encontrar la partícula en una región del espacio. Entonces, fíjense, phi describe los estados de la partícula, estados posibles de la partícula. Entonces, dependiendo de las condiciones del sistema, en qué medio estoy, cómo se está moviendo el objeto, va a tener asociado una función de onda. Por ejemplo, el concepto de partícula como objeto corpuscular desaparece en una de las interpretaciones de la mecánica cuántica. Y además, ¿qué son los observables ahora? Aquí, ¿qué cosa era observable? El momentum era una observable, cantidades que yo puedo medir con un aparato. Y acá la posición. Bueno, en mecánica cuántica ya no van a ser observables cosas de este tipo. Entonces, van a ser reemplazados por otros objetos matemáticos, son reemplazados por otros objetos matemáticos. Y esos objetos matemáticos se denominan operadores. Y esos operadores actúan sobre, por ejemplo, A es un operador que actúa sobre este espacio que es el espacio de estados que está acá. Y además cumple ciertas condiciones, no importa lo que sean, ¿sí? Van a ser operadores autoadjuntos. Fíjense, para el ciudadano común, entender lo que es la posición y el momentum de una partícula es normal. Para entender que esas dos variables conmutan también es normal. X por P, la posición por el momentum, o el momentum por la posición son exactamente lo mismo. Para el ciudadano común es absolutamente críptico tratar de entender que ahora los observables físicos ya no responden a estas variables que están acá, sino que responden a operadores que están definidos sobre el espacio de estados. ¿Cuáles son los operadores que representan ahora a la posición y al momento? No saben derivadas todavía, entonces los voy a escribir, ¿no? Por ejemplo, el operador posición, que lo voy a poner así con un tongo arriba, aplicado sobre el estado de la partícula. Si la partícula se está moviendo en el eje real, es la posición X, que corresponde al estado clásico, por el estado. Y el operador de momentum es aplicado sobre phi, sobre el estado de la partícula, es menos si, este símbolo se llama derivada, esa es la base de los imaginarios, números imaginarios, aplicado sobre phi. No importa lo que esto significa ahora, en algún momento lo van a entender, sobre todo los que están estudiando licenciatura. Entonces, fíjense, haciendo abstracción de qué son estas cosas, pero que aceptando que en alguna medida representan los mismos objetos que están acá, solamente que en el micromundo, estas relaciones de conmutación que se cumplían acá ya no se cumplen acá. Entonces uno puede probar que Q aplicado sobre P, que en realidad es Q compuesto con P menos P compuesto con Q, aplicado sobre el estado, eso es distinto de cero. Eso es distinto de cero. Y esa sola condición que está acá hace que, desde el punto de vista matemático, yo pueda deducir con estos poquitos axiomas que están aquí, o sea, phi es un elemento de este espacio que está acá, que es un espacio matemático, los observables son operadores autoadjuntos, es posible definir el principio de incertidumbre o deducirlo solamente de estas dos definiciones que están acá. Entonces, se las voy a escribir, ¿no? Con dos principios. El primero es este, 1. Los observables ahora, perdón, los estados son elementos de un espacio de Hilbert
y los observables son operadores autodjuntos definidos en algún dominio de H. Entonces, con dos principios básicos, 1 y 2, 1 y 2 implican el principio de incertidumbre. Suelen decir que esto es imposible cuando no saben mucha matemática. A alguien le escuché decir en una clase una vez que era imposible deducir el principio de incertidumbre a partir de principios mecánico cuántico. Y la verdad es que eso es falso, porque la mecánica cuántica es una concepción fenomenológica matemática del mundo. Entonces, haciendo un poquito de matemática, uno puede definir lo siguiente. Uno puede definir el valor esperado, por ejemplo, del observable momentum cuando la partícula está en el estado phi. Y puede definir el valor esperado de la partícula que está en el estado phi de la posición, del operador de posición. Estos ya son números. O sea, yo hago hartas medidas en mecánica cuántica y puedo obtener el valor esperado de este observable, o sea, de la posición de la partícula, de la posición de la partícula y del momentum de la partícula, dado que se encuentra en el estado phi. Tengo que conocer los estados accesibles en todo caso. ¿Cuáles son los posibles? Y con estos posibles, este es un estimador estadístico ahora. O sea, hice muchas medidas, estoy haciendo física ahora. Hice muchas medidas y calculé el promedio de mis medidas. En el fondo estoy diciendo eso. Si tengo estos dos datos que están acá, además puedo calcular la desviación estándar de las medidas. La desviación estándar dice cómo se desvían las medidas que yo estoy haciendo con respecto al valor esperado. Entonces me dicen qué tan buenas son mis medidas en el fondo. Y matemáticamente, solamente con estas dos asunciones que tengo acá, la 1 y la 2, uno puede demostrar que el producto de estos números, estos ya son números. Aquí hice mediciones, tengo los promedios y aquí tengo la desviación de cada medida respecto del valor esperado. Si yo multiplico estas dos cosas, acuérdense, este es momentum y este es posición. Si uno lo viera desde el punto de vista clásico y no cuántico, eso es mayor o igual que un numerito así. Ese es el h, la constante de plano. Dividido por 2. Miren lo que pasa. Esto lo demuestro matemáticamente. Aquí no hay ninguna demostración, pero créanme que con estos dos principios y con un par de definiciones más, uno deduce esto que está acá. Entonces, ¿qué dice esto? Fíjense. Si esto es muy cercano a cero, es decir, yo tengo mucha seguridad en las medidas que estoy tomando respecto del valor esperado, esto es muy cercano a cero, eso es lo que es la dispersión. Entonces, si esto es muy cercano a cero, para que esta desigualdad sea mayor o igual que este número que está acá, necesito que este número sea muy grande. Porque si esto se acerca a cero y esto también se acercara a cero, me quedaría cero mayor o igual que un número mayor que cero, lo que es contradictorio. Si la única alternativa que tengo es que si esto es muy pequeño, es decir, tengo mucha certidumbre respecto a las medidas que estoy haciendo del objeto, en términos del observable momentum, entonces este número tiene que ser muy grande. Es decir, la dispersión de las medidas con respecto del valor esperado tiene que ser muy grande. Es decir, tengo mucha incertidumbre en lo que estoy midiendo. Esto es exactamente, y al revés, exactamente igual. Si esto es muy cercano a cero, para que esta desigualdad se siga cumpliendo, porque es una desigualdad universal, entonces lo que necesito es que esto sea muy grande. Es decir, tengo muy poco conocimiento respecto de la posición del momentum de la partícula. Así que, en el fondo, ¿esto qué es? Este es el principio de incertidumbre. Entonces, dos postulados me sirven para deducir un principio físico fundamental. Las teorías físicas generalmente se construyen sobre un conjunto de axiomas de los cuales uno va decidiendo otros, o va construyendo otras proposiciones. La teoría de la relatividad es algo equivalente. Tiene ciertos presupuestos, un constructo matemático, el constructo matemático se basa sobre ciertas suposiciones y esas me permiten deducir otros resultados. Esto es exactamente igual en ambos casos. ¿Cuál es el problema? Son dos teorías fantásticas de la realidad que además experimentalmente
son muy exactas. La mecánica cuántica, además de permitir crear bombas atómicas, lo cual es el peor de todos los usos que se le puede haber dado, sin mecánica cuántica no hacemos bombas atómicas, no hacemos aceleradores de partículas. Se aplica en medicina. El microscopio electrónico está basado en un efecto cuántico que es el llamado efecto túnel de electrones. Las dos teorías describen razonablemente en su nivel el mundo que vivimos. Esta es un poquito más oscura, porque de sus interpretaciones uno no puede asegurar que sus interpretaciones sean absolutamente verdaderas. Existen varias maneras de interpretar la función de onda. Una es la que les puse acá, que es la de Born, que el módulo del phi al cuadrado representa la densidad de probabilidad de encontrar la partícula en una región del espacio, pero hay otras diferentes. No las vamos a mencionar acá. Baste decir que hay algo que pasa entre la teoría anterior que les puse ahí, que es la relatividad especial, y esto que es contradictorio entre ellas. Veamos qué es. A Einstein, que no le gustaba para nada la teoría cuántica, para nada, junto con dos colegas más, escribió un artículo muy famoso, que al final termina dando cuenta de un fenómeno que se llama EPR, que es la paradoja de Einstein, Podolsky, Rosen. Y en el fondo es para desacreditar la teoría cuántica. O sea, este artículo fue escrito precisamente para demostrar la inconsistencia de la teoría cuántica. No la demostró, pero es importante, y sobre todo en el fenómeno que vamos a ver ahora, que es el entrelazamiento. Einstein dijo lo siguiente: si la teoría cuántica es consistente, tiene que ser consistente con la teoría de la relatividad especial. O sea, de alguna manera no puede contradecir la teoría de la relatividad. Teoría cuántica, partamos de esa base. Si las dos están describiendo el mundo, esta teoría no debiese ser incompatible con la relatividad. Entonces, por lo menos con la especial. Teorías de relatividad y teoría cuántica deben ser compatibles. Pero uno puede hacer el siguiente experimento. Ellos hicieron un experimento mental, Gedanken Experiment. El experimento es el siguiente: supongan ustedes que tomo dos partículas, estas chiquititas, de 10 a la menos 16, que están sometidas a régimen cuántico. Entonces, cada una la dispongo en un estado determinado. Acuérdense que ahora las partículas se ponen en estado φ1 y φ2. Y las pongo en un estado especial, ¿ya? Las dos. Un estado entrelazado. Algo quiere decir eso. Las pongo juntas, las pongo cercanas. Esa es toda la idea. Y después que las tengo un rato cercanas, bajo ciertas condiciones, las voy a separar. Entonces voy a tomar a φ1, que está aquí, y por algún mecanismo voy a trasladar a la partícula que está representada por φ2 a una distancia bastante grande, razonable, de φ1, de la primera. Entonces fíjense, cuando hay ciertas características de la partícula, los sistemas cuánticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el spin, un fotones tienen spin y tienen otras características. No importa lo que sea ahora, no es giro. La gente tiende a pensar que spin es giro. En realidad es un número que parece resolver ciertas ecuaciones, ¿ya? Y uno lo asocia a spin por una cuestión de pedagógica más que real. Entonces tiene ciertas características. El sistema formado por esa partícula tiene ciertas características y esta también. Recuerden que uno conoce cuáles son las características iniciales de ambas partículas cuando están juntas, las separa. Entonces el experimento dice lo siguiente: dada la teoría cuántica de todas las hipótesis y todos los principios, uno puede demostrar matemáticamente que si hago un cambio en una spin acá, por ejemplo, cambio spin,
ese cambio va a hacer sentido por la partícula que está acá. Acuérdense que está a una distancia bastante grande de la otra. Supongamos que está a 5 segundos velocidad luz de esta de acá, para que sea bastante grande. Entonces lo que dice, podría estar en el infinito. Entonces lo que dicen Einstein, Podolsky y Rosen es que si yo hago un cambio aquí, ese cambio va a hacer sentido instantáneamente por esta partícula de acá. O sea, algo le va a pasar a esta partícula de acá. Esta partícula va a cambiar. Cuando esta cambie, esta también va a cambiar. Pero era necesario que ellos estuviesen entrelazados al inicio, o sea, estuvieron juntas. ¿Qué contradice eso? ¿Qué contradice eso? Es instantánea. ¿Qué contradice eso? ¿Qué pasa si la partícula que está a esa distancia tan enorme de la otra siente instantáneamente lo que le pasó a su hermana gemela? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué contradice? ¿Cuál es la velocidad máxima para transmitir la información? La velocidad de la luz. Entonces le dice, bueno, el modelo matemático que ustedes construyeron contradice un principio básico de la mecánica relativista, de la relatividad especial. Y es que la información se transmite de un punto a otro a una velocidad que no puede ser mayor a la velocidad de la luz. Ese fenómeno que está acá se llama entrelazamiento. Y aunque ustedes no lo crean, hasta la época hay innumerables experimentos que intentan demostrar que esta conjetura es cierta, que el entrelazamiento existe. Y el entrelazamiento efectivamente existe. La pregunta real es si la transmisión de aquí a acá es instantánea. Con esta paradoja, Einstein llamó a la teoría cuántica una teoría inconsistente. Las disputas entre científicos son terribles, ¿eh? Todos creen que esta cosa es suave, los científicos son unas personas con pelo blanco, buenachonas, y le enseñan a los niños a sumar. La verdad es que no es así. Son iguales que todas las actividades humanas. La ciencia es exactamente igual que cualquier actividad humana. A la inconsistencia postulada por Einstein hay además una solución dada por él mismo, explícita. ¿Cuál es la solución de Einstein? La solución es la de las variables ocultas. Einstein dice que la mecánica cuántica, en el fondo, en el caso de este fenómeno, hay variables ocultas que nosotros no podemos medir, que son de carácter determinista, que determinan el hecho de que la partícula que está acá sienta lo que le pasa a la que está acá, y que esa transmisión, por ser causal y por tener que ser compatible con la relatividad especial, tiene que ser a una velocidad no mayor que la velocidad de la luz. Eso es lo que dice. El fenómeno del entrelazamiento ha producido muchos avances, independiente de que esto sea cierto o no, porque efectivamente si uno hace entrelazamiento de partículas, las separa, efectivamente pasa que si uno hace las modificaciones en uno, en la otra lo siente. Es verdad. Entonces sirve para cosas, ha permitido desarrollar computadores, bueno, por lo menos, básicamente computadores cuánticos. La criptografía cuántica, que tiene que ver con seguridad. Porque si hay un tercero que se mete, uno lo identifica inmediatamente. Bueno, pero el asunto es que dijo que había variables ocultas. O sea, que no era posible esto de spooky action, se llama esa cosa, o sea, la transmisión instantánea, que eso es imposible. Que eso viola o rompe con el realismo físico. La otra escuela es la escuela del empirista absoluta, que dice, bueno, que lo que yo no puedo demostrar experimentalmente sencillamente no existe. Bueno,
¿Qué pasó? La disputa quedó no cerrada, fue muy ardua y muy complicada, hasta que y Einstein se pasó muchos años tratando de buscar esas variables ocultas. No resultó nunca. Tampoco pudo encontrar una gran teoría del campo unificada, se murió esperando eso, pero bueno. Había hecho contribuciones significativas sin necesidad de llegar a eso. Los años 60, un señor que se llama John Bell, que era irlandés, un físico irlandés, demostró unas desigualdades, que es una desigualdad de correlación. Entonces demostró que toda teoría local, con esas desigualdades, pero voy a poner aquí un signo de interrogación, toda teoría local de variables ocultas, voy a explicar lo que es eso. Ocultas, es incompatible con la mecánica cuántica. Ese teorema en realidad finalmente terminó conociéndose como las desigualdades de Bell. Entonces, si en un experimento, lo que yo estoy experimentando, los elementos, los objetos, etc., no cumplen con ciertas desigualdades, lo que yo sé es que lo que vale ahí es la teoría cuántica. Eso es lo que dice. Y si no, son las teorías deterministas usuales. Si se cumplen con las reglas de las desigualdades de Bell, entonces son deterministas usuales. Que sea local quiere decir que la transmisión de la velocidad es a una velocidad no mayor que de la información es a una velocidad no mayor que 300.000 kilómetros partido por segundo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si yo quiero construir una teoría matemática de variables ocultas, o sea, están pasando cositas adentro, nunca voy a llegar a la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica tiene resultados que no pueden ser explicados con variables ocultas. Esta tiene un problema, pero ese problema se detectó bastante después, o por lo menos son algunas de las objeciones que se hacen. Que usa, para que vean que todo es matemático, probabilidades de Kolmogorov. Entonces hay un físico matemático italiano que intentó o propuso una solución alternativa al problema. En el fondo dice que las probabilidades que se usan en las desigualdades de Bell, en estricto rigor, no representan lo que sucede en el fenómeno, y que las probabilidades tienen que ser de otro tipo. Porque las probabilidades de Kolmogorov en el fondo tienen que ver con, por ejemplo, el problema de la urna. Si yo tengo bolitas rojas, bolitas rojas, negras y blancas en una urna, yo sé que tengo 3, 3 y 3, supongan, de la misma clase. Entonces, ¿qué me dice cuál es la probabilidad de sacar una roja? ¿Una roja? Ya, pero es frecuencia, ¿no es cierto? Ya. Un tercio. Entonces, fíjense, lo que dice Accardi es que en realidad el fenómeno cuántico es diferente, no es como sacar bolitas de una urna. En el momento que porque aquí tiene influencia, cuando en mecánica cuántica se dice que observar el objeto lo afecta, no es porque lo estoy mirando, no es una cosa subjetiva, quiere decir que los mecanismos experimentales que yo uso para observar se acoplan al experimento, son parte del experimento y por lo tanto lo afectan. Eso es todo. Entonces lo que dice es que en realidad, cuando yo observo y saco la bolita de la urna, hay contextualidad en el sentido de que no solamente lo estoy observando, sino que mi bolita tiene contacto con el medio. Es lo que le llama el efecto camaleón. O sea, la bolita que era roja puede terminar siendo verde. O sea, las probabilidades que tengo que ocupar son diferentes. Y es un argumento atendible. Es decir, es cierto que si uno usa las probabilidades de Kolmogorov en este sentido, seguramente el no satisfacer las condiciones de Bell hablan de mecánica cuántica y el satisfacerla de mecánica clásica o de sistemas clásicos. Pero ese es un argumento atendible. Bueno,
las desigualdades de Bell fueron importantes durante mucho tiempo, a pesar de que esa objeción es bastante moderna, o sea, es de los últimos 10 años. Para zanjar la diferencia, otros físicos un tiempo después demostraron el llamado No Cloning Theorem. El teorema de no clonación. Son matemáticos. O sea, lo que ustedes van a hacer, sean profesores o no, son matemáticos. Y esto es como ninguno ganó. Porque lo que demuestra el No Cloning Theorem es que la verdad es que no transmito información. Es verdad que cuando tengo el entanglement, el entrelazamiento, si le hago algo acá, pasa algo con lo que está acá. Pero dice que esa no es información útil. Y lo demuestra estadísticamente. Demuestra que eso no la puedo usar. En el momento que yo observo la información, destruyo parte de ella y por lo tanto tengo una información parcial. No es información, por lo tanto no se transmite a la velocidad de la luz. Si quiero mandarla entera, tengo que mandarle, si estoy... Generalmente esta cuestión de las dos bolitas se pone aquí a Alice, a la experimentadora Alice, ¿y el otro cuál era? Bob. O sea, Roberto y Alicia. Entonces siempre pongo el ejemplo, Alice y Bob estaban acá. A y B. Claro, A y B. Entonces, si Alice quiere mandarle información cuántica a Bob al otro lado, en realidad lo que Bob va a recibir va a ser una información parcial. Si Alice la quiere completar, la única alternativa es usar un canal clásico, es decir, lo va a tener que llamar por teléfono. Y le va a tener que decir, oye, la otra parte de la historia es esta. Pero esta es como una solución, entonces no contradice la relatividad y salva la mecánica cuántica. Pero no sienten ustedes que es como... que no es una solución... porque no dice mucho del fenómeno tampoco. ¿Eh? No es una solución muy satisfactoria. No es una de esas soluciones que uno puede ir a acostarse en la noche y dormir tranquilo. Es como va a tener un poco pesadilla. Oye, bueno, pero si está cambiando el spin y que se cambia el tiro, oye, bueno, igual no es agradable. Está raro, hay algo raro debajo del... Y ese raro, bueno, ellos solucionaron su problema así, entonces como que todos por un tiempo se fueron a dormir tranquilos, hasta que entre medio hubo mucha historia, porque hay otra interpretación de la mecánica cuántica que quedaron calladas, por ejemplo la de David Bohm, que habla de la guía piloto, de la onda guía, etc., que son muy interesantes y son una buena alternativa a la interpretación cuántica de Copenhague, que es la que yo les acabo de mostrar acá. Y también es una teoría matemática, exactamente lo mismo, y tiene muy pocas contradicciones con esta, prácticamente ninguna. Más bien yo diría que su uso es un uso de gusto y un uso bueno, los físicos me van a matar, pero matemáticamente es así. Resulta que el problema se agravó el último tiempo. Porque ya uno empezaron a cansarse de este cuento de la onda y de la partícula. Y como hubo algunas líneas de investigación que habían quedado un poquito a mano, precisamente por el éxito, una teoría que es muy exitosa puede ser peligrosa, en el sentido de que hay caminos para explicar un fenómeno que a lo mejor no se siguen precisamente porque es tan exitosa que parece inútil seguirlo. Sin embargo, cuando ya hay cosas que sencillamente no se pueden explicar, todos estos experimentos, por ejemplo, de que se tienen dos, apareció uno en 2015 que dice que ya se resolvió el problema este de que en realidad la transmisión es instantánea, pero después del año siguiente, y esto ya hace mucho tiempo, aparece un artículo que se llama Loopholes, o sea, lagunas en el experimento. O sea, está el tipo que hace el experimento, después aparece el otro que le encuentra laguna al experimento y se lo echa por la borda. Pero esto ya ha seguido, o sea, uno dice, oye, mandé un fotón a 500 kilómetros, no, 500 kilómetros mucho, pero a bastante distancia, probé el entrelazamiento se produce. Lo que no queda claro es si hubo transmisión clásica entre medio de información. Ese es el problema. Entonces, si el experimento no está bien cerrado, sellado, hay loopholes, o sea, hay lagunas. Y no hemos demostrado nada. Bueno, y hay algo que pasó hace poco que también es importante.
algunos se dieron cuenta que había entrelazamiento en el caso de sistemas clásicos. O sea, no solamente los sistemas cuánticos tienen entrelazamiento. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Sirven las desigualdades de Bell para determinar esto? O sea, tengo violación de desigualdades de Bell en sistemas clásicos que no tienen que ver con la mecánica cuántica, es decir, sistemas macroscópicos, en donde hay variables absolutamente clásicas y la causalidad se mantiene a través de todo el sistema. Y aparece como que las cosas se comunicaran instantáneamente. Entonces, ¿habla realmente la desigualdad de Bell de no localidad, por ejemplo? Ese es el problema. Les mencioné a David Bohm. Hay una teoría de Bohm de Broglie. De Broglie fue el primero que habló de la onda guía. La onda guía es que en realidad él consideraba las partículas no solamente como partículas, sino como una onda asociada a la partícula. Y de hecho, mirado así, cumplen con muchas de las exigencias de la mecánica cuántica. Y describen muchos de los fenómenos, por ejemplo, el fenómeno este de los dos hoyitos y del fotón pasando por ahí. Hay experimentos hoy día con materiales macroscópicos en donde eso pasa y lo observan. Es decir, se ve una partícula con una onda que se crea junto con la partícula, dependiendo del fenómeno, y tienen comportamiento ondulatorio, como si fueran, son partículas, pero como si fueran ondas. Por lo tanto, este es un problema abierto completamente. La mecánica cuántica funciona porque el formalismo matemático da cuenta de fenómenos de la realidad. La pregunta es si las cosas que nosotros estamos suponiendo son las correctas o no son las correctas. De Broglie pensaba efectivamente que las partículas eran equivalentes a puntos y eran corpúsculos, y que la cuestión ondulatoria era anexa al problema de su movimiento. En el caso de la interpretación de Copenhague, ellos dicen que este famoso cuento del gato medio muerto, medio vivo, que está dentro de una caja, es decir, las cosas existen cuando las vemos. Ese es más o menos el ejemplo. O sea, se materializan una vez que uno realiza el acto de observar desde el punto de vista experimental. Y antes es una superposición de estados. Es como que el gato está vivo y muerto a la vez. De Broglie dice no, el estado estaba antes, porque en el fondo se comporta prácticamente como si fuera un sistema clásico, pero yo tengo poca información respecto a él, y ese es el único punto. Bueno, con eso voy a terminar. Mi idea era explicarles, primero que prácticamente la importancia de las matemáticas. No sé si van a ver esto en los cursos, pero están invitados a los coloquios si quieren ver más cosas de estas. Pero mi interés era explicarle que prácticamente todo lo que nosotros hacemos hoy día, en física, en matemática, tiene relación con el mundo real que observamos, real entre comillas, o sea, lo que sea que nosotros queremos llamar real. Nuestros mejores modelos vienen de esta vertiente. No hay otra manera de acceder a la realidad que no sea a través de estos modelos. Las interpretaciones que nosotros hagamos serán más correctas o menos correctas dependiendo de cómo contrastamos nuestros modelos o nuestra manera de ver el mundo con la realidad. Fíjense que el dejar esta teoría del éter, o sea, porque eso fue años, siglos, yo pensaba que había una especie de sustrato a través del cual se movían las cosas en el universo, duró siglos en que se desmontara. Estas teorías son teorías, las dos teorías eventualmente van a ser teorías, no son totales, no hay teorías totales ni en física ni estructuras totales en matemática tampoco. Entonces mi invitación es aquí, a ver, además de tomarse una bebida, en el caso de los profesores, voy a dar un tip de por qué yo estudié matemáticas, y tiene que ver también con mis profesores. Por eso es importante para los profesores, porque mis profesores, en el caso mío específico, no necesariamente de todos los que estamos acá, tuvieron cuidado de hacer de las matemáticas no un instrumento de tortura, sino que generalmente los pusieron en un contexto. Entonces, a pesar de que ustedes crean que no, cuando uno ve la parábola y todas esas cosas, todo eso tiene una historia.
Y la historia es más rica de lo que uno mismo piensa. Es decir, las cosas no se crearon de la noche a la mañana, sino que son de un proceso largo. Tomen en cuenta ustedes que antes las demostraciones se hacían con el sistema de regla compás. No quiere decir que uno las haga desde Aristóteles hasta bastantes miles de años, 1000 años después. Eso quería decir que se hacían sobre la base, las demostraciones se hacían sobre la base de 2 o 3 supuestos, ¿no? O sea, había que sumar trazos y algunas curvas eran aceptables y otras no. Los círculos, las rectas, eran como las perfectas. Si tú no hacías la demostración con eso, es que estaba mala. Y iba a recibir además el castigo de los dioses. Sin embargo, siempre hubo algunos iluminados entre medio que se dieron cuenta que no es así y escribían sus cositas para callados y la dejaban para la posteridad. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Para los profesores, yo les propongo que ustedes incentiven a sus alumnos no solo a mirar el numerito escrito en la pizarra, sino que den un paso más allá. Si eso sirvió para mí, imagínense para el resto. Y para las personas que están estudiando matemáticas, que no solamente deben estudiar matemáticas, porque hay un viejo adagio que dice que el médico que dice que sabe solo medicina, ni medicina sabe. O sea, siempre hay que poner el conocimiento en contexto. Las matemáticas, aunque ustedes no lo crean, tienen que ver con la historia, tienen que ver con la filosofía, obviamente tiene que ver con la física y con la biología, aunque no parezca. Eso. Gracias por haberme escuchado. ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? ¿Se aburrieron mucho? ¿No? Sí, un momento, pero... Es que ya lo he escuchado tantas veces.